Se ha incautado 2 armas de fuego. Se ha incautado un revólver calibre 38, como ustedes pueden observar, y una pistola Davis. Del banco en la mañana, ayer en la mañana, y se logró capturar a 3 sujetos con 2 armas de fuego. El problema no son los usuarios legales, porque nuestras armas tienen licencia, estamos registrados, saben quiénes somos, cuántas armas tenemos, dónde vivimos, en qué trabajamos. Como que tú tengas un bate de béisbol, se meten a tu casa, tú te defiendes con lo que tienes. Y si yo tengo esto, me tendría que defender. El problema son las armas ilegales, las armas que provienen de un mercado negro, que muchas veces lamentablemente provienen de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, que incluso las alquilan. Este es Ojo Público Pregunta, un espacio creado para analizar y profundizar en temas relevantes de lo que está ocurriendo en el Perú y también en otros países de América Latina, desde una mirada crítica y diferente. Soy David Hidalgo, director periodístico de Ojo Público, y los quiero invitar a enviarnos sus preguntas y a estar atentos al programa porque vamos a escuchar las referencias que nos puedan hacer nuestros invitados de lo que han encontrado en investigaciones que se han hecho en Colombia, en El Salvador y por supuesto en el Perú. Nos pueden seguir a través de la cuenta de Twitter de Ojo Público, o @ojo_público, y luego si nos mandan las preguntas con el hashtag Ojo Público Pregunta en redes sociales, podremos hacerlas a nuestros invitados. En esta edición vamos a tocar un tema de profunda actualidad, aunque está en algún punto, necesita un poco más de conversación, y es las armas y la relación con la ola de delincuencia que está ocurriendo no solo en el Perú, sino en diversos países de América Latina. Y quiero darles algunos puntos específicos para entender y entrar un poco al tema. En lo que va del año, se han producido más de 400 asesinatos con armas de fuego en el Perú, y los casos de delitos cometidos con armas de fuego no se han detenido en el tiempo de la pandemia, ¿no? Estos casos involucran desde pistolas hasta fusiles ilegales, y la profusión de delitos ha llevado a que el gobierno ayer anuncie el denominado Plan Fortaleza 2020, que apunta a reducir la delincuencia en el Perú. En Colombia, estas herramientas de la muerte, como les llamamos, han tomado muchos nombres a lo largo de su historia. Le denominan canarios, lechuzas, jurungos, changones. Son armas hechizas o armas artesanales de las que Mario Jursis nos va a contar ahora, y que generan toda una cultura en relación a las armas que es realmente impresionante y que explica un poco el detrás de cámara de la violencia que afecta a este hermano país. Y desde El Salvador, lo que hay que decir es que de hace un tiempo, de hace algunos meses, ha ocurrido una crisis política, incluso en la que el presidente terminó acusando a la oposición de financiar a las pandillas, entrenarlas, incluso en polígonos de tiro. Hay que tener en cuenta que en El Salvador, en el 2019, murieron aproximadamente 2.300 personas, y el 80% de estas muertes ocurrieron por acciones de armas de fuego. Y en el otro extremo de la situación, menciono que también en un reportaje que hicimos en Ojo Público, escrito por Diego Fonseca, explicaba un poco cómo hay toda esta subcultura de las armas en Estados Unidos, pero que también se traduce en algunas ciertas élites latinoamericanas. Y en el ejemplo que mencionaba de Estados Unidos, por ejemplo, es más fácil conseguir un arma que un iPhone, y es más sencillo conseguir una AR-15, que es el arma utilizada lamentablemente en alguna de las masacres más impactantes de los últimos años en ese país, ¿no? Entonces todos estos datos nos llevan a la siguiente pregunta, que es: en un continente tan violento como este, ¿estamos más o menos seguros con armas? Aunque parezca increíble, este debate existe y hay posiciones muy duras y muy sólidas en relación a ambos temas.
Para hablar de este tema, en realidad hemos invitado a dos periodistas, colaboradores, amigos de la casa, Suchit Chávez, que es periodista especializada en temas de seguridad y crimen organizado en Centroamérica, ha escrito sobre derechos humanos, violencia, corporaciones, es autora además, una de las autoras del especial Armas en América que publicó Ojo Público hace algunas semanas y que ha estado publicando en los días recientes. También Mario Jurcic, que es periodista y escritor colombiano, fundador y director de la recordada y muy famosa revista Malpensante, ha publicado ensayos y crónicas reconocidos a nivel internacional y es también uno de los autores del especial Armas en América, enfocado específicamente en Colombia. Y también nos acompaña Víctor Quinteros, que es abogado y fue en su momento gerente de política de SUCAMEC y actualmente es exdirector general de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia. Es magíster en ciencia política con menciones en gestión pública, política comparada, políticas públicas y sociedad civil. Y bueno, para empezar quisiera hacer una pequeña introducción, que es, como decía, en este año, en lo que va de este año, incluyendo el periodo de pandemia, han ocurrido más de 400 asesinatos con armas de fuego. Hace unos días, también en Colombia, el gobierno ha ocurrido una situación en la que se ha prohibido, digamos, en Alemania se ha sancionado a una empresa por vender armas a Colombia, es un tema que nos va a contar Mario. En El Salvador el tema de las pandillas saltó un poco a raíz de las fotografías que vimos en diferentes países de América Latina de los miembros de las maras encarcelados. En este contexto yo quisiera empezar con una pregunta para Suchit, y es que justamente esto que ocurrió hace unos meses, ¿no? En realidad, el año pasado, y hay acá hace alrededor de un año, que el gobierno de Nayib Bukele lanzó lo que denominó un plan de control territorial que apuntaba a reducir los niveles de delincuencia, ¿no? El gobierno, entonces, en los últimos meses empezó a soltar algunas cifras que hablaban de una reducción histórica, niveles históricos de la violencia, ¿no? Pero también han ocurrido algunos hechos que ponen en entredicho esa situación, es decir, si es efectiva la política del gobierno. Y por otro lado también ha habido esta polémica reciente, me parece que de febrero, entre el gobierno y la oposición por el tema del financiamiento a las maras y la reducción del presupuesto que el gobierno espera para esta política contra la delincuencia. En este marco, ¿nos puedes contar un poco cuál es la situación actual, Suchit, por favor, en El Salvador? Sí, es decir, ahorita, evidentemente, en el contexto de pandemia, digamos que la mayor parte de recursos se están yendo, obviamente, para la contención de la pandemia, ¿no? Pero sí, como bien mencionas, hay por ahí un par de elementos que han surgido y ha sido a raíz de este rush de asesinatos que ocurrió a inicios de mayo, más o menos, básicamente que todo apunta a que eran responsabilidad de una de las pandillas más grandes de El Salvador, que es la MS, o la que se conoce como Salvatrucha, ¿no? Y que fue cuando salieron estas fotografías en las cuales todo el mundo vio básicamente que eran toda la cantidad de internos de los centros penales amontonados unos con otros, sin ningún tipo de protocolo de salud ni nada, ¿no? Muchos de esos resultados se están viendo ahora precisamente porque hay una gran cantidad de contagios al interior de centros penales, ¿no? Pero al final, o sea, el punto es que son este tipo de imágenes para mostrar fuerza, de parte del gobierno, ¿no? Un músculo institucional en contra de las pandillas. Pero hay investigaciones periodísticas del Faro, de la revista Factum, que apuntan a que podría existir una nueva negociación. Existen indicios, ¿no?, de una nueva negociación que ha conllevado a una reducción histórica de homicidios, lo cual no es falso porque hemos tenido los índices más bajos de homicidios de la última década, si es que no de los últimos 15, 18 años, lo cual pues es de aplaudirlo, ¿no? Pero al final lo que es interesante siempre en El Salvador es que aún con bajos homicidios o con altos índices de homicidio, el tema de políticas públicas en el control y manejo de armas no es un tema público. Es decir, no es algo que se toque, ¿no? Aún cuando los índices de homicidios son muy altos, jamás se entra en debate el tema del manejo y control de armas o una actualización de la legislación de armas y explosivos que
en El Salvador data más o menos desde 1998-99, ¿no? Ha tenido varios decretos de actualización, pero digamos que el tema de control de armas no es tema, y cualquiera pensaría que es ridículo, pero realmente no es un tema, porque se maneja en el ideario así institucional y colectivo que las armas que provienen de las pandillas necesariamente son ilegales, ¿no? Entonces no entran dentro del control estatal. Y como generalmente este tipo de negocios son manejados por personas con poder, personas con nexos políticos, personas con dinero, pues evidentemente eso es incomodar a este tipo de élite, ¿no? Entonces, sí, no se entra, o sea, no busca incomodarse al poder y se sigue manteniendo el discurso que el ámbito de lo ilegal es lo que pertenece a las pandillas. O sea, lo que tú quieres decir es, por un lado, que me parece muy interesante desarrollar un poco, es que de lo que se está hablando a nivel, por lo menos de la prensa, es que hay una especie de pacto entre el nivel oficial y algunos grupos del crimen organizado para reducir esa violencia. Es algo de lo que se ha hablado en años recientes también. Entonces, un poco a eso supuestamente se debería esta reducción. Exacto, es decir, ya desde 2012 fue conocido mundialmente la denominada tregua en El Salvador, que conllevó a la primera reducción importante de digamos, la violencia más visible y que es la que a la gente más la golpea, la que es más conmovedora, la más impactante, que es los homicidios, ¿no? Porque al final, como pasa en muchos lugares, lastimosamente los muertos los ponen los pobres. Y el dominio territorial de las altas o amplias zonas de pobreza en El Salvador pertenece y ha pertenecido a las pandillas. Pues como pasa en muchos países, hay lugares en los que las policías no pueden entrar porque los matan, ¿no? Paradójicamente ahí viven muchos policías porque su nivel de ingresos es muy bajo. Entonces, en el 2012 se da la tregua, que fue muy conocida. Posteriormente entra otra administración gubernamental, otro presidente, y quiere dar la vuelta, da una vuelta de tuerca para volver a mostrar músculo y decir, nosotros no negociamos con delincuentes, y es cuando se da una de las mayores índices de homicidios, que es en 2016, que son 6.900 homicidios, si no me equivoco, que es cuando se eleva la tasa a más de 100 por 100.000 habitantes en El Salvador, y posteriormente pues se da esta otra reducción a la entrada, al ingreso de esta nueva administración gubernamental, en las cuales investigaciones periodísticas han demostrado que el actual presidente, que fue alcalde de la capital en el periodo anterior, antes de ser presidente, pues habían indicios importantes que él había negociado a nivel local, es decir, a nivel de municipio, a nivel de su municipalidad, tenía delegados que habían negociado con pandilleros en la zona capitalina, en las zonas, digamos, más de mayor calado de la violencia, y eso había permitido precisamente una reducción de homicidios, no así de las otras figuras delictivas, ¿no? Es decir, pero claro, lo que es más impactante y lo que más le importa a la sociedad, que son la pérdida de vidas, eso sí se redujo, ¿no? Y pasa el mismo fenómeno ahorita que él entra a la presidencia. Entonces, no se ha comprobado hasta el momento, pero existen indicios importantes y digo, ya hemos visto incluso videos de políticos negociando con pandilleros, ¿no? Que son casos que están por ahí detenidos a nivel judicial. Entonces, digamos que no es una novedad. No es una novedad desde el momento en que se convierten a los pandilleros en un actor político activo. Ellos ya eran un actor político, pero luego se les da el poder de negociar, y se les da el poder de negociar con vidas. Correcto. Hay que decir, digamos, un poco para dar un poco de contexto, que tanto Xochitl como Mario participaron en este especial que hicimos en Ojo Público, que se llamó Armas en América, y que refleja un poco desde diferentes miradas, incluso géneros, desde el reportaje, incluso desde el ensayo, el vínculo, la importancia, las raíces de este fenómeno de las armas en nuestros países, y
y cómo genera y detona una cultura de la violencia de la que a veces estamos acostumbrados y no la vemos, y ahora en un contexto del COVID pareciera que ha pasado a un segundo plano, pero que en realidad hay elementos que nos vuelven nuevamente a hacer ver esta situación. Mario, mencionabas en tu reportaje y hace un poco en una conversación que en Colombia se ha desatado un debate, o se ha reavivado el debate a partir de un episodio justamente de violencia y de inseguridad ciudadana, que fue el asesinato de una persona, de un trabajador. ¿Puedes contarnos un poco ese tema y qué debate ha detonado en Colombia? David, buenas tardes también a Suchil, a Víctor, que nos están acompañando en esto. Mira, a principios de junio, un repartidor de comida a domicilio, en un hecho muy trágico porque era su primer domicilio que estaba haciendo, fue a entregar una comida y lo asesinaron. Entonces eso de inmediato encendió el debate sobre el porte y la tenencia de armas. El partido de gobierno, el partido del presidente Duque, que es el Centro Democrático, empezó, como ya lo había hecho 2 años antes, a presionar para que se flexibilizara el porte y la tenencia de armas. En Colombia las discusiones sobre armas son de esa manera, aparecen de manera esporádica, respondiendo como a una situación puntual, pero no hay nunca el debate que debería existir en la sociedad sobre ese tema. Les pongo un ejemplo que lo ilustra muy bien. En las Naciones Unidas, Colombia ha tenido cierto protagonismo en la discusión sobre armas pesadas, pero en lo que tiene que ver con armas ligeras, que son las que de verdad producen todo el daño, la pérdida de vidas en Colombia, pues en eso no parecemos tener ningún tipo de vocería. Esta discusión que les digo pasa en un contexto, digamos, que la vuelve muy problemática por 2 razones. Lo primero es que la semana pasada el gobierno alemán obligó a la SIG Sauer a cerrar una de sus plantas de producción en Alemania. La razón básica es que, a ojos del gobierno alemán, la SIG Sauer estaba incumpliendo las propias leyes alemanas. Ustedes saben que en todas estas compañías tienen prohibido venderle armas ligeras a cualquier país que esté en conflicto. Colombia, supongo que El Salvador también clasifica en eso, pues claramente un país con un conflicto muy vivo. Entonces, las armas las vendían a través de Estados Unidos, a través de una filial. Los activistas alemanes han presionado mucho al gobierno en este sentido, pues, y consideraron que era un acto de cinismo inaceptable estar haciendo esto. Entonces, ya la sanción se produjo por parte del gobierno, por supuesto, pues habrá todos los procedimientos que dicta la ley, pero todo indica que la SIG Sauer se va a ver muy afectada en eso. El tema es mucho más que episódico porque la SIG Sauer es el arma de dotación básica de la policía colombiana. En el año 2006, después de una evaluación que se hizo, pues se llegó a la conclusión de que respecto al tipo de armamento que tenían los grupos al margen de la ley, les estoy hablando de guerrilla, de paramilitares o lo que acá llamamos BACRIM, que son bandas criminales, pues la policía estaba muy rezagada, se hizo una compra muy importante en ese momento y a los, digamos, aproximadamente 250,000 policías que hay en Colombia, un poco más tal vez, se les dio SIG Sauer. En el caso colombiano eso tiene un elemento simbólico porque la pistola favorita de Pablo Escobar y la pistola que tenía el día que lo dieron de baja era una SIG Sauer 9 milímetros. Y esto que les estoy diciendo también tiene un tercer componente que ha venido apareciendo con enorme insistencia desde el año pasado y sobre el cual yo hice bastante hincapié en mi reportaje. Es que desde el año 2002, todos los sicarios, todos los jefes de banda criminal, todos los cabecillas que se han podido capturar, los han encontrado con una o con varias armas, con salvoconductos perfectamente legales. A estas alturas, creo que no cabe la menor duda
de que una parte del armamento que se está utilizando, por ejemplo, para asesinar líderes sociales o para cometer, están saliendo, o bien sea de las guarniciones militares en Colombia, o están siendo, digamos, avalados por los salvoconductos. Esto indica en el edificio institucional colombiano unas grietas realmente preocupantes. De modo que, frente a este panorama que les estoy describiendo, que se quiera flexibilizar el porte y la tenencia de armas, pues la verdad es que no solo parece cínico, sino también muy poco inteligente. Ojo, atención, les estoy hablando de armas, del mercado legal de armas. Si nos metemos a todo el mercado oscuro, a todo el mercado ilegal de armas, pues este panorama se vuelve todavía más dramático. Bueno, es interesante lo que dices porque en la investigación desde el lado de Perú se detectó en principio que la información limitada sobre el mercado ilegal o el parque ilegal de armas indica que en los últimos 5 o 6 años se han incautado 19.000 armas, que es un número que, digamos, no dice mucho, pero para graficarlo, si uno empezara a registrar un arma diaria, alcanzaría para los próximos 52 años de armar un arma ilegal al día, solamente esa cifra que es, como digo, limitada. Pero esa referencia que haces, Mario, me parece interesante para vincularla al caso peruano, porque justamente Víctor trabajó en la SUCAMEC, que es el órgano regulador, en una época en que se hicieron muchos estudios, y uno de esos estudios arrojaba que había un número no menor de armas que provenían de el mundo legal, es decir, que tenían registro. Incluso hubo un caso delirante que, a mi entender, y que pasó casi desapercibido, creo, de un número de armas que estaban registradas y que sus propietarios estaban en prisión, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco, Víctor, lo que encontraron en esa época? Sí, buenas tardes, David, ¿cómo están? Efectivamente, en el año 2014, que fue el debate sobre actualizar la regulación sobre control de armas, teníamos una ley que venía del año 89, ¿no? Y creo que es un aspecto común el hecho de que no exista debate sobre el tema de control. Quizás por distintos contextos, pero el tema es que no hay debate. Pero lo que sí salta a la vista es que hay porcentajes altos de homicidios con arma de fuego y también la victimización con arma de fuego, ¿no? Cifras de las que podemos hablar luego, pero ¿qué era lo que se decía en ese momento con respecto a las armas del delito, ¿no? Las hipótesis eran que estas salían de los almacenes oficiales, de la policía o del ejército, entonces se atribuía a actos de corrupción el hecho de que el mercado ilegal se abastezca. Y lo otro es que se da por descontado que era el contrabando, ¿no? Era las fisuras en las fronteras. Pero en realidad esto era lo que se decía, pero no existía número, no existía evidencia objetiva que respaldara esa afirmación. Entonces lo que se hizo en la Superintendencia de Control de Armas, creada, ¿no? En sustitución de una organización que era más bien más policial, que era una dirección, ¿no? Una dirección de control de armas dentro del Ministerio del Interior. La Superintendencia sustituye esta dirección de línea y son civiles los que comienzan a gestionar. Y como toda gestión, se necesita evidencia numérica para decidir. ¿Y qué hicimos, no? Lo que existen son las armas incautadas a la delincuencia. Y las armas que se incautan, que en esa época estamos hablando de identificar las armas incautadas en el 2013, eran alrededor de 3.500, después han ido subiendo, pero las armas incautadas tienen un dato valiosísimo, que es el número de serie. Lo que se hizo fue cruzar la información de todas las armas incautadas al delito con todo el registro de las armas legales. A ver dónde estaban los cruces de los números de serie, ¿no? Obviamente había un gran porcentaje de armas incautadas con serie borrada, pero las armas que tenían
código, número de serie, sí fueron identificadas con cruce. Y del 100% de las armas incautadas, en ese momento, el 33% era de comprobado origen legal, que había pasado por los registros de la superintendencia o la dirección, la que fue su antecedente. Entonces tenían propietarios legales. De ese 33%, un dato curioso, el 15% fueron aquellos que denunciaron o la pérdida o el robo, ¿no? Y que te roben el arma o que la pierdas es como si te robaran el carro, pues. O sea, no es algo que dejes de denunciar. Entonces, de las armas comprobadamente legales, que ya se sabía que estaban en SUCAMEC, había un porcentaje enorme que no se denunciaba como pérdida o robo. Y de las armas con serie borrada, las marcas, que son las que usualmente compran los civiles, ¿no? O son las armas de policías o militares, pero para su uso particular, incrementaban el porcentaje, ahora sí ya de probable uso legal o de origen legal, a un 60%, ¿no? Entonces ya la cosa cambiaba, porque esta hipótesis sin sustento tenía ya una evidencia sobre origen y sobre porcentaje de no denuncia que era muy sospechoso. Y se hicieron un par de cruces más, ¿no? Uno lo acaba de comentar David. Cruzamos todo el nombre de usuarios legales de arma de fuego, o sea, ya no las armas, sino los usuarios registrados, con los alrededor de 80.000 presos de aquella época, entre 70 o 80.000. Y más de 1.050 más o menos, eran usuarios legales de armas. Y eran titulares de aproximadamente 1.494, hasta ahora me acuerdo, armas de fuego, ¿no? Porque en esa época, claro, una persona podía tener hasta 5 armas, ¿no? 5 licencias, porque en el sistema que venía del 89, uno tenía licencias por arma. En las modificaciones del 2005, que es que se aprueba la ley vigente desde el 2016, cambia la cosa y la licencia es, digamos, identificada con la persona y la tarjeta de propiedad con el arma en sí, ¿no? Es decir, cada uno es titular de una licencia. Pero no contentos con ese tipo de cruces, que ya obviamente daba cuenta de quiénes eran los propietarios, los malos propietarios, porque también hay de los buenos, ¿no? Cruzamos la base de datos del Registro Nacional de Identidad. Y esto ya tiene que ver con el control de las existencias, ¿no? Del objeto, del arma. Cruzamos el registro con los usuarios de arma de fuego y más de 13.000 ya estaban muertos, habían fallecido. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un problema, o teníamos un problema muy serio de registro, ¿no? Y ya si ahora hablamos de política pública en términos de control, tenemos, digamos, la regulación sobre el usuario, la regulación sobre el arma y la regulación sobre el uso. Entonces, como una idea general para analizar, y eso es lo que se hizo, de plantear la actualización normativa, en el tema de los usuarios había que fortalecer los filtros de quién podía ser usuario y quién no. También el tema del comercio en sí mismo, en el tema de las armas, ver el registro, ¿no? De quién eran las armas, dónde estaban, cuántas habían sido incautadas, cuántas decomisadas, cuántas estaban en posesión del familiar del usuario fallecido. Y finalmente todo lo que era el uso, ¿no? Fiscalización y policía. Y solo para ponerlo en marco de política criminal, dentro de los factores, ¿no?, que incrementan el nivel de criminalidad, está el factor socioeconómico, el factor social, el tercero es los facilitadores del delito, y el cuarto el tema institucional, que tiene que ver con corrupción y otros. Pero en facilitadores del delito están las armas. Entonces, el tema de regulación del arma en el ámbito legal, claro, no define, porque la SUCAMEC no persigue el delito, pero el hecho de controlar las existencias, de destruir las armas, reducir el circuito o el circuito de armas en poder de la delincuencia,
¿no? Y también filtrar adecuadamente al usuario no responsable y darle un adecuado servicio al usuario responsable, de alguna manera impacta en ese rubro, ¿no? En evitar que el arma llegue tan fácilmente al delito o al delincuente, porque el principal responsable de persecución sigue siendo la policía y el sistema de justicia, pero el control de uso civil algo tiene que ver, ¿no? Lo que sí es cierto, yo voy más por el lado de, aquí es, digamos, una prerrogativa del Estado tener armas, no es un derecho, es decir, se regula por ley quién califica o no para tener arma, por eso hay que regularlo bien. El factor determinante es qué tan eficiente o eficaz es la regulación del usuario civil o del arma civil. Si es que la regulación tiene tanta grieta, entonces obviamente lo legal se convierte en algo fácil de sortear para que las armas lleguen de esa manera a la delincuencia, sin denuncias de robo, sin denuncias de pérdida, ¿no? De hecho, un último dato para seguir la conversación. En el 2016 se creó una política nacional que era los más buscados, ¿no? Los delincuentes más buscados de todo el país y un pago económico para el delator, por decirlo de alguna manera. Y los primeros 15, ahora hay más, los primeros 15 tenían nombre propio. Y de esos 15, que eran los más buscados del Perú, 5 eran usuarios legales de arma de fuego. O sea, si los detenían, no podían ser detenidos por tenencia ilegal de armas, ¿no? Y dicho sea de paso, eran 5, pero eran propietarios de 15 armas. Increíble. Bueno, eso es lo bueno de poder hacer estudios como el que tú decías, que lamentablemente luego se interrumpieron por diversas razones, pero me llega un poco a también dar algunos detalles del caso peruano que investigamos desde el periodismo, en el que, por ejemplo, Víctor hablaba un poco de la regulación, de cómo ha cambiado. Lo que encontramos en esta investigación era que, por ejemplo, a partir del 2013, aunque venía de mucho antes, en que ya se empieza a hablar de la necesidad de los cambios de la regulación, en el Perú hubo un activo movimiento de grupos pro armas para oponerse a los cambios, para plantear esto que decía incluso Mario también, acerca de que las regulaciones más bien deberían flexibilizarse para el usuario legal, que supuestamente es una persona responsable, y seguramente muchos lo son, y más bien deberían poner el acento represor en la delincuencia y buscar en otros lados, ¿no? Y haciendo un corte muy radical entre el mundo legal de las personas que tienen la licencia y la tramitan legalmente, y los criminales que supuestamente la consiguen por las fronteras o por la corrupción de la fuerza de seguridad. Sin embargo, en la investigación hemos detectado que en esa misma época en que estos grupos hacían un lobby muy fuerte, estamos hablando de grupos de personas que tienen empresas, armerías, polígonos de tiro y otro tipo de negocios relacionados, que están relacionados a grupos de mucho poder económico. En esa misma época en que hacían esta campaña con denuncias ante el Tribunal Constitucional o, en fin, una serie de instituciones, en ese mismo momento la policía detectó varios casos en los que había la conexión entre armerías legales que terminaban involucradas en presuntas ventas de armas a grupos organizados, de sicarios específicamente relacionados al narcotráfico. Estamos hablando de 2007, de 2017 para esta fecha. También que en esa misma época los grandes argumentos, y seguramente Mario también podrá desarrollar un poco sobre esto, los grandes argumentos de la gente que usa armas y que defiende el uso de armas es que la regulación es tan fuerte que es imposible prácticamente que una arma legal se filtre al crimen. O el razonamiento que suena ciertamente lógico es: yo no voy a sacar un arma legal para luego ir a cometer un delito. Dicho de esa forma, suena lógico. Pero resulta que en este ámbito de regulación están involucradas también las empresas de seguridad privada, y en la investigación que hicimos encontramos que de 2018 para este año ha habido no menos de 69 empresas de seguridad privada que han sido sancionadas por presentar documentación falsa para acreditar a vigilantes, o sea, agentes de seguridad que iban a estar a cargo de la seguridad y la protección de ministerios, de hospitales, de universidades, de albergues para víctimas de otros delitos.
y eran falsificación de, por ejemplo, certificados de trabajo, falsificación de certificados de antecedentes penales, falsificación de certificados de estudios. Es decir, que los vigilantes que vemos en las puertas de estas instituciones públicas, en algunos casos, en varios casos, se detectó que tenían documentación que era falsa. Y entonces, aparentemente, esta muralla china, para usar una expresión de la economía, entre los usuarios legales y el mundo ilícito, tiene algunas grietas, como para usar la palabra que usaba Mario, que vale la pena discutir por lo menos, porque esto de facilitar, liberalizar o reducir las regulaciones es ciertamente va a producir un efecto muy importante. Y quería conectar esto con lo que había comentado hace un rato Mario, y también le pregunta a Suchit, ¿quiénes son los que están promoviendo esta reducción de regulaciones o que no hayan más regulaciones para el control de armas en nuestros países? Porque ahí creo que hay una pista por revisar. Mario. Sí, quería decirte solo, David, una cosa que Diego Fonseca, que fue quien coordinó el especial de armas, está intentando entrar a la reunión. No sé si es posible hacerlo desde el punto de vista técnico, porque además Diego nos puede dar la versión en Estados Unidos que él hizo la reportería allá. Vamos a ver si por interno me pueden confirmar si eso es posible o si no, cómo lo podemos arreglar. Y lo confirmamos en un momento, Mario. En todo caso, ¿podrías contarnos un poco, para no romper el hilo de la pregunta, cómo es en Colombia? ¿Hay grupos organizados? Y con esto no quiero implicar que sea nada ilegal, sino ¿es organizada el sector de gente que usa armas y que pide esta desregulación o que promueve que no haya más controles? David, fíjate que mientras escuchaba a Suchil y a Víctor, iba sintiendo una especie como de depresión, porque lo que ellos contaban para el contexto específico de sus países también tiene lugar en Colombia. Respecto a la pregunta específica que me haces, te doy un dato que lo dice todo. Buena parte de los clubes de tiro que hay en Colombia, que hay bastantes, se autodenominan o se acogen bajo la figura de coleccionistas de armas. Y de esa manera se presentan incluso en sus razones legales. El motivo para esto es que si tú eres coleccionista de armas, no tienes límite para el número de pistolas o fusiles o rifles o revólveres que puedas tener. En este momento, uno de los casos, digamos, más sonados que hay es el que vincula a la Cuarta Brigada, que está en la ciudad de Medellín, con un club de tiro que está más o menos como a 100 metros de la brigada. Es un club de tiro que es propiedad de un futbolista profesional. Y hay mucho más que indicios. Hay creo que vínculos muy sólidos que las armas que salían de la brigada lograban llegar a la delincuencia común a través de este club de tiro. O sea, es una situación que, por lo que están describiendo, pues se parece bastante. Se parece, exactamente. Luego también está, no lo mencioné ahí, digamos, las negociaciones que se habían hecho con la Sig Sauer. Una de las cosas que causó enorme polémica es que por el tipo de material en que están fabricadas, es un arma a la cual es fácil borrarle el número de registro o alterarse, lo cual, pues digamos, dificulta enormemente lo que se llama la trazabilidad. Y después, todos los sistemas de registro en Colombia, aunque en el papel son muy exigentes, en la práctica han demostrado que sencillamente son papel mojado o que son absolutamente porosos. En la legislación colombiana, cuando tú vas a comprar un arma o a pedir un salvoconducto, te tienes que dirigir a una institución que se llama Indumil, que es la industria militar colombiana. Y tienes que cumplir 11 pasos. Bueno, en la práctica, como se ha visto eso, digamos, en los registros no se firma quién hace la autorización del arma. Está como muy claro que no se hizo en muchísimos casos ningún tipo de verificación de antecedentes. El ejemplo es, digamos,
Es casi cómico de lo dramático que es. ¿Cómo es posible que personas que tienen no una, sino varias órdenes de captura, en algún caso hasta pedido de extradición, y sin embargo tienen 5 o 6 armas con salvoconductos perfectamente legales? No son casos aislados. Me parece que indican que en la normativa general habría que hacer un replanteamiento radical de cómo se otorgan los permisos de porte y tenencia de armas en Colombia. De modo que estoy viendo muy deprimido, como les dije, unas similitudes en nuestros casos que pues deberíamos hablar más públicamente de eso. Exacto. Bueno, antes quisiera invitar a los que están viendo la transmisión a que hagan sus preguntas o en todo caso que nos comenten qué opinan de si debería haber un mayor control de armas o más bien piensan como el argumento, para ser más claro y ser justo, de las personas que defienden el control de armas es que mientras se controla una persona que tiene armas y se le reduce la posibilidad de tener una, un delincuente puede tener varias, no tiene ninguna regulación, y entonces dicen que están en desventaja. Aquí quiero mencionar un dato importante también. Uno de los argumentos que usan los grupos pro armas a lo largo de América Latina y en Estados Unidos proviene de un libro que se ha convertido casi en ícono, o digamos un libro de culto, que se llama More Guns, Less Crimes, que está hecho por un activista pro armas y un académico estadounidense, que hace unos años publicó un estudio con base en data de 3.000 condados en Estados Unidos y decía que, según esta estadística, en los condados donde había más armas en manos de civiles, había menos delitos. Sin embargo, esta tesis ha sido rebatida en más de una oportunidad. Por supuesto, cada lado tiene y la recupera y la comenta según su punto de vista. Y sin embargo, en el 2015, el año en que ya se aprobó la nueva ley de armas de uso civil de armas en el Perú, ese mismo año, médicos de Boston, del Boston Children's Hospital y de la Universidad de Harvard publicaron un estudio en el que decía que en los condados donde había más armas, la probabilidad de que hubieran delitos era 6.8 veces mayor. Entonces, digamos que como en la medicina y en la ciencia hay datos para todos los argumentos, ¿no? Y con lo que decía Mario, a ver, en el caso de Suchit, que nos puedes comentar, en un país que todos alguna vez hemos recibido la referencia de que es uno de los más violentos, si no el más violento en su momento de América Latina, qué tan difícil es conseguir un arma por la vía legal, y si ha ocurrido esto de que hay muchos casos en los que las personas que están involucradas en delitos tienen esta tenencia legal. Sí, bueno, como lo mencionamos un poco en el reportaje que publicamos con ustedes, es un poco triste, como decía Mario, la cantidad de similitudes que existen en los países, ¿no? Y un poco lo que planteamos es la idea de estas élites de poder en los cuales se puede acceder muy fácilmente a armas, lo que le llaman acá de grueso calibre, o sea, armas de guerra, sin ningún tipo de dificultad, ¿no? De hecho, hay una estadística de las últimas 2 años y medio, de enero 2017 a julio 2019, de las incautaciones de armas de fuego, son alrededor de 7.100 algo, no recuerdo la cifra exacta. El 52% no estaban matriculadas, pero el 48% sí tenían una matrícula, ¿no? De todas estas armas que están vinculadas a cualquier tipo de delito, ahí va de todo, ¿no? Robo, extorsión, tenencia ilegal de arma y todo eso, pero 48% tenían una matrícula. Y cuando se trata de armas de guerra, lo que hemos podido ver en El Salvador es en los últimos años que siempre hay un policía o un militar detrás de este tipo de comercio, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Porque, es decir, va a sonar un poco feo, ¿no? Pero si yo pertenezco, digamos, a un ámbito en el cual quiero acceder a algún arma, pues, digamos, es muy curioso, no deja de ser curioso que en algunos de estos casos
son personas vinculadas a delitos de narcotráfico, lavado de dinero, extorsión, de estafas, y son estos armeros o estos militares retirados los que les venden armas a estas personas. Es decir, uno no puede dejar de preguntarse, o digamos la institucionalidad debería ponerle un poco más de ojo, ¿por qué todas estas personas acuden a esta misma persona para adquirir sus armas, ¿no? Y que resulta que luego son armas que han sido adquiridas burlando los controles o falsificando documentos, ¿no? Es decir, si yo no ando en un ambiente, digamos, solo quiero adquirir una arma para mi defensa personal, ¿no? No conocería a una persona. ¿Por qué todos acuden a esta misma persona? Y creo que es ahí donde fallan los controles, y lo que hemos podido ver, al menos en El Salvador, es que normalmente estas personas que se han convertido, digamos, en distribuidores o en traficantes de armas para alimentar al crimen organizado, la delincuencia organizada, son militares retirados, son personas que tienen muchos nexos importantes, políticos, tienen otro tipo de rubros empresariales, ¿no? Hay un caso específico de un coronel retirado en el cual él tenía intereses no solamente en el ámbito de importación de armas, sino que también tenía intereses muy fuertes en el ámbito de importación y distribución de combustible, ¿no? Entonces, ahí donde uno puede entender muchos nexos, ¿no? Entonces, digamos que sí, hay una élite que se protege mucho a sí misma y que conoce los controles y puede burlarlos perfectamente. Y con otra cuestión que decía Mario, que me sonaba también muy similar, ¿no? Es, a pesar de que en los últimos años, bueno, el exministro de Defensa de El Salvador está procesado actualmente por tráfico de armas, ¿no? El control de las armas, tanto para permisos de importación, distribución, comercialización, lo siguen teniendo los militares, ¿no? Entonces, desde el momento en que como sociedad civil no, o desde el ámbito de Congreso, no se cuestiona eso, no se le pone el ojo a cómo es posible que hemos tenido, digamos, 10 casos, no son 10, no llegan a 10, pero hemos tenido 10 casos, 8, en los cuales militares en retiro, están involucrados en casos de tráfico de armas, pues obviamente se tiene que cuestionar una reforma profunda al sistema de control de armas, ¿no? Efectivamente, Mario, tú en el reportaje, además quiero entrar un poco a lo que empezamos a ver. Suchi hablaba de lo que hizo para esta investigación, y de hecho les recomiendo que a propósito vayan y puedan hacer la lectura de los artículos y las historias que publicamos en el especial de Armas en América, que está en la web de Ojo Público. Los hallazgos de Suchi muestran también estos casos en los que incluso me parece que hasta un presidente fue involucrado en el tema, ¿verdad, Suchi? Sí, sí, eso me faltó mencionarlo, ¿no? Que es decir, Mario mencionaba, y Víctor también mencionaba una cantidad. Por ejemplo, en El Salvador la ley dice que uno puede tener una matrícula, bueno, uno como persona natural, como civil, puede tener o inscribir un máximo de 2 armas por año, ¿no? Pero si uno tiene una clasificación de perfil de alto riesgo, es decir, si es una persona con poder económico o, digamos, tiene problemas de seguridad, ha sufrido algún tipo de atentado, uno puede solicitar, digamos, la calificación de perfil de alto riesgo a la Policía Nacional Civil, y cuando una vez que uno tiene esa clasificación, pues puedes inscribir la cantidad de armas que querás, del calibre que querás, sin ningún tipo de restricción. El problema es que esos datos no son públicos, no son auditables, están protegidos por seguridad nacional, entonces tampoco hay certeza de quién está abusando de esta figura. Y precisamente fue el expresidente Mauricio Funes, que está prófugo de la justicia y asilado en Nicaragua en este momento, que utilizando esa figura inscribió 92 armas de fuego, las cuales fueron obtenidas previamente, buena parte de ellas, por un militar que era subalterno de él, era del batallón presidencial que lo cuidaba, y las cuales se las vendió simbólicamente por $1.
Es decir, Ah, ahí donde vemos todas las grietas de los controles, ¿no? Y el abuso de estas figuras que a pesar que son legales, pues no quiere decir que sean ni morales ni éticas, ni mucho menos respondan a digamos, a una expectativa de seguridad real. Ahora, hay que decir también que en la revisión uno se puede dar cuenta de algunos datos interesantes, como por ejemplo que en América Latina está el tercer fabricante de armas cortas más grande del mundo, que está en Brasil, que es Taurus. Rojas Taurus, y que hace unos años, digamos, me parece que el 2016 o 18 por ahí, estuvo, y en los años recientes ha estado en investigaciones esta empresa porque se detectó que había enviado armas, había vendido armas a un personaje que estaba involucrado en el tráfico internacional de armamento, que terminó enviando estas armas a alimentar la guerra en el Yemen, ¿no? Y que, digamos, es una de las guerras más brutales desatadas desde el 2005, una guerra civil, y digamos que, y también en investigaciones fiscales en Brasil, porque algunas de sus armas resultaron siendo defectuosas, armas que terminó vendiendo a las fuerzas de seguridad en Brasil. Ahora, dicho eso, estamos hablando ya de marcas, pero también hay un fenómeno en Colombia que me parece muy interesante y que Mario explora en su ensayo y investigación, que es sobre las armas artesanales, las armas hechizas, que también tienen toda una cultura, creo, en Colombia. Mario, ¿nos puedes contar un poco cómo es ese tema? David, antes simplemente subrayo que lo que acaba de decir Sushil aquí también pasa en Colombia. Digamos que una de las fronteras, una de las batallas de la sociedad civil en cuanto al acceso a la información pública tiene que ver con todo lo militar. En Colombia, como en el caso de El Salvador, me imagino que habrá coincidencias también en Perú. Mucho lo que tiene que ver, por ejemplo, con compras militares de armas se utiliza el paraguas de seguridad nacional. Y eso pues simplemente significa que no se puede rastrear nada de eso, que no es auditable, que no se le puede, digamos, hacer un control ciudadano al tipo de recursos que se invirtió en eso. Ahí está claramente, digamos, una de las batallas que tenemos que emprender ya desde el presente, pero con la idea de que muy pronto ese tipo de cosas puedan, digamos, aplicársele controles. Respecto a lo que me preguntas, mira, de nuevo, en el caso colombiano, el uso de armas, lo que aquí se llaman armas hechizas, o digamos más concretamente changones, que es, digamos, una criollización del shotgun en inglés. Esas armas también tienen como, digamos, un gran eco simbólico en la mentalidad del país, porque el arma con que mataron a Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, y que fue un acontecimiento que, digamos, partió en dos la historia de Colombia del siglo XX, fue hecha con un arma hechiza, que era lo que en la época se llamaba un revólver jurungo, o los llamaban también canarios o lechuzas. Entonces, pues era una pistola, pues, más o menos armada con residuos de otras pistolas y eso. Es muy preocupante lo que pasa con eso, porque se pensaba que por el acceso relativamente fácil a armas iba a ir disminuyendo la fabricación de, digamos, de armas no convencionales, de estas armas puramente artesanales. Según los últimos registros del año 2017, las incautaciones estaban por encima de los 45.000 artefactos de estos. En muchos casos se trata pues de lo que se llama un monotiro. Es una cuestión muy, digamos, muy primitiva. Exige que la distancia a la que se dispare sea 5 metros. Normalmente es un tiro y queda inservible, pero no solo asustan, también la letalidad es muy grande. Y eso es una cosa que quiero subrayar. Mira, yo en mi texto utilicé una encuesta de armas ligeras, hay una encuesta internacional de armas ligeras. Bueno, cuando uno mira eso,
Colombia ocupa, digamos, junto con Salvador, tienen más o menos el mismo número de armas por cada 100 habitantes. Hay países que nos superan enormemente. Llama mucho la atención las Islas Vírgenes, por ejemplo, Uruguay, que no son, pues, digamos, países que nosotros pensemos que sean muy violentos. La diferencia que se hace es la letalidad de las armas. En el informe de la encuesta mundial de armas ligeras del 2017 mencionan un caso particular de El Salvador en que una misma pistola estuvo involucrada en 32 crímenes. Cosas parecidas pasan en Colombia. Y añado algo más. El control de armas realmente no afecta mucho a los grupos criminales. Eso creo que es un hecho, se ha verificado en diferentes contextos, pero sí protege enormemente a la población civil que está en torno a la gente que utiliza las armas. Las encuestas en Colombia no dan la menor duda sobre eso. O sea, digamos, un 100% de personas que mueren en conflictos con armas, solo el 10, 14 o 15% pertenecen, digamos, a actores directos en el conflicto. Todos los demás son civiles que caen en medio del fuego cruzado. Solo ese dato ya indicaría que tenemos que no solo conservar lo que ya existe, sino reforzar todavía más los controles a las armas. Porque creo que, sin la menor duda, se protege a la población civil, a la población que no tiene que ver con esto. Gracias, Mario. Aquí tenemos una pregunta y me lleva un poco ese tema también, que tiene que ver un poco con lo que nos están consultando aquí, ¿no? Es una pregunta para Víctor. Dice, si las cifras de la tenencia ilegal de armas y tráfico ilegal de armas son públicas en el Perú, y si las estadísticas están actualizadas. ¿Cuál es digamos, la fuente más confiable, digamos, para eso? Y de repente esta misma pregunta creo que valdría la pena revisarla en El Salvador y Colombia, ¿no? O sea, ¿tenemos cifras actualizadas de las armas que existen ilegales? Víctor. A ver, el tema de las estadísticas sobre las armas ilegales, digamos que no va a arrojar un dato exacto, ¿no? Por ejemplo, un LIREC, ¿no?, de Naciones Unidas, que trabaja en el tema de armas, calculaba que la cantidad de cifras de armas ilegales estaba entre las 200.000 y 700.000 armas. O sea, date cuenta el margen intermedio, ¿no?, entre el mínimo y el máximo. Entonces, digamos que es muy relativo, solo se tiene la certeza de que estas están circulando, ¿no?, digamos, entre la gente. Pero eso se complementa con una data no tan pública, no tan actualizada sobre lo que es el mercado legal, ¿no? Me parece que para la investigación que han hecho a través de Ojo Público, han experimentado esa dificultad de poder tener cifras que nos permitan evaluar algo elemental, ¿no? El balance de la nueva ley de control de armas a 3 a 4 años de su vigencia, ¿no? Porque si bien se actualizó, se mejoraron los filtros, normativamente hablando, y se crearon programas, ¿no?, como la regularización de licencias vencidas, o el programa de entrega voluntaria de armas para su destrucción, o el empadronamiento de quienes habían heredado armas y los titulares habían fallecido, ¿no? Solo para hablar del programa de entrega voluntaria de armas, había una obligación por parte del Estado de aprobar por decreto supremo el programa dentro de los 45 días de la vigencia de la nueva ley. Esta vigencia se dio, si mal no recuerdo, en junio del 2016, pero hasta ahora no se aprueba el programa. Ya estamos en 2020. Y claro, fue una omisión grave, porque
en ese mismo lapso de tiempo, o mejor dicho, desde la vigencia de la norma, hubo 2 años de amnistía, precisamente para que la gente que deseaba acogerse al tema de la entrega voluntaria y sobre esa base no tener algún problema por tenencia ilegal, haga esa entrega de manera masiva, lo que involucraba campañas publicitarias por todo el país, ¿no? El trabajo desde el ámbito municipal, con las juntas vecinales, para que las personas que no tenían, digamos, ninguna intención de tener un arma, sea como usuario legal o como objeto del delito para los usuarios, ¿no? Ilegales, entreguen las armas para su destrucción. Entonces, no hubo esa posibilidad. Y respecto a todas las licencias que se cancelaron, ¿no? Por efectos de la nueva norma, hubo un plazo de gracia, y después de ese plazo las licencias se cancelaron, y yo creo que el nivel de cancelación fue superior a 120.000. El problema de las cifras es que unos dicen que fueron 88.000, otros que fueron 120.000. Yo pienso que fueron más de 120.000, ¿no? Porque encima publicitaban las cancelaciones. ¿Y cuál es el efecto de la cancelación? Que lo que Sucame recuperó fue el cartón, y virtual, porque ni siquiera lo tenía físico. Pero la gran pregunta es, ¿y dónde quedaron las armas? Entonces el programa de entrega voluntaria era un complemento para aquella masa de personas que deseaba entregar, lo haga y se destruía, ¿no? Pero eso no ocurrió. Entonces la política o el plan nacional de control de armas, con esta herramienta novedosa que fue la nueva ley, no voy a decir que quedó trunca, pero por lo menos no existe información que pueda a nosotros, ciudadanos, ¿no? Podamos evaluar cuál fue el impacto, ¿no? Porque lo que sí se ha dado, y eso no es consecuencia directa de la regulación dudosa, es que, inversamente a lo que ocurre con la victimización en el Perú, que desde el 2014 ha ido bajando, ¿no? Desde el casi 40 al 26%, ahora creo que está en 27%, la victimización con arma de fuego desde el 2015 ha subido, ¿no? Y no se ha detenido. Y recién es a partir de este año, ¿no? Fines del 2019, que pasamos los 10 puntos, ¿no? El 10% de aquellos que fueron víctimas de delito lo fueron con arma de fuego. El Perú sí puede decirse que en tema de homicidios, digamos, no supera los 10 puntos por cada 100.000 habitantes. Me parece que este año, o mejor dicho, que es otro problema de información, ya no de Sucame, porque la data que tenemos de homicidios o víctimas de homicidio doloso por cada 100.000 habitantes, la más actualizada oficial es del 2018. O sea, ese es el problema con el tema de información. Es de 7.6, ¿no? El 2017, 7.7. El 2016, 7.5, me parece, ¿no? Pero va por ahí, ¿no? Supongamos que siga la tendencia, debemos estar pues en 7.9, pongamos, ¿no? Ya eso es suponer. Pero lo que sí es cierto es que la victimización con armas ha subido. De que hay armas circulando ilegales, ¿no? O legales pero sin un control adecuado, definitivamente el número es bastante alto. Y al haber estado truncas iniciativas o programas como el tema de destrucción, lo que ha generado es que el nivel de destrucción de armas haya sido mínimo. Me parece que el 2019 no supera las 16.000, ¿no? Y eso que estamos hablando en comparación de la cifra más conservadora de licencias canceladas, 88.000. No es ni el 50%, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la cifra? ¿Cuál es la cifra certera? Probablemente se puede decir que por lo menos, y es lo que está en la web de Sucame, cifra oficial, entre enero y junio del 2019 deben haberse emitido no más de 7.000 licencias según lo que sale publicado. ¿Y cuántas tarjetas de propiedad pueden haberse emitido? Contando civiles como personal militar y policial respecto de sus armas de uso civil. No más de 10.000, ¿no? Pero enero a junio, ¿no? No está publicado lo que es junio-diciembre. No está publicado
lo que es 2020, más todo lo que te he comentado. Entonces, ¿qué está fallando en regulación? Y no hemos hablado de los filtros, ¿ah? Estamos hablando solo de la regulación del objeto. No tenemos un registro que nos permite evaluar. O en el mejor de los casos, pensando de buena fe, y eso que me estoy excediendo, que tengan un registro espectacular, pero sea tan poco transparente que no publica la información, que es estadística, así que debería ser pública. Entonces, sea por transparencia o sea por actualización, y en el peor de los casos, porque el registro esté funcionando bien, creo que el tema de regulación tiene enormes grietas, ¿no? Ok. Quiero aprovechar para hacer un resumen de algunas preguntas que nos han llegado y que creo que caben para nuestros dos invitados internacionales. La pregunta que resume a varias que están llegando es, ¿hay un tipo de armas que se podría decir favorita de los grupos criminales o preferidas o las más frecuentes en los grupos criminales identificadas en Colombia o en El Salvador? De repente, Suchit, ¿tú puedes decirnos algo sobre eso? La más común, tal vez. La más común que es la que más se incauta y también es la que más se importa, obviamente, pues que básicamente es la que más circula, es la pistola calibre 9 milímetros. La mayor parte de homicidios se comete con pistola calibre 9 milímetros. Y un dato que se me olvidó mencionar al inicio es que aunque los homicidios en El Salvador han reducido de manera importante, y que es algo que hablábamos contigo, David, es que los porcentajes no bajan, es decir, no importa si son 10 homicidios, 1000 o 10.000, el 80% de homicidios cometidos por arma de fuego se sigue manteniendo, es decir, entonces ahí es donde se ve la falta es decir, que no es una política pública actuando ahí, ¿no? Porque se ha reducido el homicidio y bien por eso, pero la letalidad no se ha reducido, ¿no? Entonces, bueno, el arma más común es la calibre 9 milímetros y también la más letal. Mario, ¿y en Colombia se podría identificar alguna que sea la más frecuente, la más común, o entre comillas, la favorita de los grupos criminales? David, mira, no es fácil responder a esa pregunta porque hay un tema sobre el cual no hemos mencionado acá y que, bueno, eso ya no nos llevaría en una dirección diferente, que es el tema de toda la munición. Yo te diría que, así como lo acaba de decir Sushil, muchas de las armas 9 milímetros son también las que más se utilizan acá, pero porque es el tipo de munición que utilizan es la que más fácilmente se consigue en el mercado. En armas un poco más, digamos, de mayor peso, básicamente todo lo que existe son variaciones sobre el AK-47 o el M16 en norteamericano. Esto, pues, digamos, se hacen como variaciones sobre eso, pero ese es como básicamente eso. Y ya hoy en día es muy raro ver revólveres. Digamos, bueno, para quienes no lo sepan, el revólver es de tambor, tiene 6 tiros. De hecho, hay un viejo dicho de policía colombiano que es, creo que muy ilustrativo, que dice, si no lo resuelves con 6 tiros, es porque estás en serios problemas. Hoy en día lo que hay son las pistolas que utilizan, digamos, la peinilla y que tienen mayor capacidad de tiro. Pero tiene que ver mucho con el tipo de munición que se consigue con, digamos, más facilidad dentro del mercado. Y por eso todas las amplias variedades de la 9 milímetros van por ahí. Ok, justo a propósito de eso nos preguntan ¿qué potencia letal tienen esas armas? ¿Has podido revisar un poco en términos hace un tiempo hubo un debate importante en el Perú cuando se trató de prohibir la 9 milímetros, ¿no? Y hubo un gran movimiento de los grupos pro armas para evitar, incluso presentaron una demanda ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Pero digamos, en cuestión de potencia de fuego, además si uno revisa las páginas web de las casas de armerías, que son perfectamente legales y todo eso, hay mucha esta discusión de qué tipo o cuánta potencia tiene en función del impacto que genera en el cuerpo de la persona que la va a recibir. Claro, esta discusión
que se genera entre usuarios, no están hablando de asesinatos, pero digamos que es el mismo efecto que seguramente evaluarán alguien que lo usa con otro propósito, ¿no? Entonces, en función del impacto, ¿cuál es tu impresión, Mario? Mira, a ver, yo en el artículo no me metí ahí porque, pues, digamos, ya había hecho una pieza muy, muy extensa y esto me hubiera, digamos, implicado cubrir un terreno parecido. Pero te lo resumo así eso. Mira, hasta en el año 94, Naciones Unidas intervino muy decididamente para tratar de eliminar en todas partes del mundo, y esto quiere decir la fabricación, el tipo de balas que se llaman Dum Dum. Para decirlo de una manera genérica, las armas Dum Dum, las municiones Dum Dum, cuando entran en el cuerpo, estallan. Entonces, el tipo de lesiones que producían eran brutales, absolutamente. Incluso una herida relativamente superficial a menudo tenía tantas complicaciones que acababan los pacientes amputados o eso. Eso llevó a que en el caso colombiano, Indumil tuviera que reducir el calibre 7.2, que era un arma que, digamos, un tipo de munición que literalmente podía partir a una persona por la mitad, a que se bajara al calibre 5.2, que dentro de variaciones es el que se utiliza acá. Y esas balas ya no son Dum Dum, es decir, es un tipo de bala que entra en el cuerpo y está diseñada para que atraviese, o sea, no para que estalle dentro del cuerpo. Ahora, esta es la definición legal. Las armas, a las municiones se le hacen todo tipo, digamos, así como las armas hechizas se le hacen transformaciones, a la munición también se le hacen transformaciones. Y no se les olvide que en Colombia también hay un mercado importante de la vieja pólvora. Hay una polvorería que empezó a funcionar a mediados del siglo XIX, 1855, y está todavía sigue fabricando pólvora. Y en ese caso son los cartuchos que se vuelven a rellenar y se utilizan, por ejemplo, en la pesca de camarón o la caza de aves, otro tipo de cosas, pero también se han utilizado mucho en crímenes y eso. Al menos el mercado legal, en el caso colombiano, se ha intentado acoplar a lo que dice la normativa legal, pero evidentemente existe todo el otro mercado paralelo en el cual no me cabe la menor duda, sobre todo cuando tú miras, digamos, Colombia tiene una enorme experiencia forense. Cuando miras el tipo de lesiones que se producen en combates, en asaltos callejeros y eso me hace sospechar a mí que hay una presencia de balas estilo Dum Dum mucho más grande de lo que quisiéramos admitir. Y en el caso de El Salvador, Suchil, ¿hay algún tipo de estimado del calibre más frecuente y el impacto que tienen estas armas que están utilizando? ¿Son muy destructivas, son muy dañinas? Bueno, el calibre que más incauta, digamos, en evidencias de escenas de homicidios o escenas de algún otro tipo de delito, generalmente es calibre 9 milímetros, ¿no? Por eso decía que es el calibre que creo que Mario lo planteó muy bien, esa corrección, ¿no? Que básicamente sí, hay muchos tipos de armas que ocupan el calibre 9 milímetros, ¿no? Pero lo que varía es el objeto, ¿no? La pistola, el arma, lo que sea, ¿no? Y bueno, que es un poco lo que yo planteaba en el texto, ¿no? Es decir, si bien es cierto, las pandillas en El Salvador no tienen, digamos, la dominancia del comercio de las armas o el tráfico de armas, pero sí tienen una organización que les permite ser brutales y devastadores, bien sea con 5 armas. Entonces, pues ese es digamos, el calibre que más se incauta,
Pero un poco retomando lo que decía Mario, y retomando un poco lo que hemos hablado de la falta de controles, también se dan casos, ¿no? Hay una munición que supongo que tanto Mario como Víctor conocen, que es una munición que se empezó a comercializar y se ha prohibido en muchos países hace un par de años, que se llama RIP, que es un calibre, es una bala que cuando tiene la punta fragmentada en 8 partes y que cuando impacta, estos 8 fragmentos vuelan hacia adentro del objeto, piensa un cuerpo o lo que sea que golpea, ¿no? Y hubo una persona acá en El Salvador que importó legalmente un lote de este tipo de municiones y se le dio un permiso legal especial de importación cuando es considerado una munición de guerra. Y bueno, afortunadamente en El Salvador el tipo de municiones de acceso civil y de acceso militar sí está regulado, ¿no? Pero a él se le dio un permiso especial de importación. Es una persona, es un empresario que también tiene importadoras y ventas de armas en Guatemala, y no le pasó absolutamente nada, ¿no? En Guatemala ya había sido cuestionado incluso por algunas importaciones de parte de la Embajada de los Estados Unidos. Entonces, pues, o sea, ahí vemos la falta de controles y sí, sí podemos decir que existen también ese tipo de municiones fluctuando en el mercado legal. Ok, tenemos algunas preguntas más, pero vamos a la segunda y última ronda de preguntas, un poco para que no se nos quede nada en el tintero. Suchit, en tu investigación justamente tú haces una explicación que a mí y a otros lectores de la historia nos llamó la atención, que era, explicabas el fenómeno de las maras y explicabas que hay evidencia incluso que las presenta como lo que en realidad son, usando una frase muy impactante para mí, que eran como mafias de pobres, en relación a los que realmente se están enriqueciendo y que tienen acceso a las armas de fuego de mayor potencia, ¿no? Más impactantes. ¿Podrías explicarnos un poco eso? Porque en realidad uno tiene la percepción desde, por lo menos desde el sur del continente, de que las maras están tan armadas como un grupo de narcotráfico o algo así. ¿Cómo es la situación? Sí, y es un poco lo que acabo de mencionar hace un momentito, ¿no? Es decir, el poder de organización o la estructura tan bien organizada que tienen las pandillas, se dice, o sea, ha estudiado, por ejemplo, que la Mara Salvatrucha, la MS-13, tiene un nivel de organización un poco más alto que el Barrio 18, pero sí, lo hablábamos contigo un poco, de acuerdo a las estadísticas de incautación de los últimos 2 años y medio de armas en El Salvador, fueron alrededor de 7,000 más o menos, y en la descripción, sí, más o menos, no, fueron como 10,000, perdón, 10,000 armas incautadas. En la descripción que hacen de cada uno de los eventos de incautación, apenas en 200 de ellos se dice claramente que hay un tema de pandillas involucrado. Y cuando uno va y revisa el tipo de armas que estas personas estaban portando al momento en que fueron detenidos o que murieron en un supuesto tiroteo con la policía, resulta que eran sobre todo pistolas. En apenas 20, 24 de los casos, si mal no recuerdo, se identifican con armas de grueso calibre o armas de guerra, básicamente, ¿no? Es decir, un AR-15, un M16, hay 2, creo, si mal no recuerdo, apenas AK-47, ¿no? Es decir, ellos no están manejando las armas de guerra o las armas de calibres más potentes en el país, ¿no? Pero como lo mencionaba en un inicio, ¿no? Su nivel de organización y de dominio del territorio es tan grande que a ellos no les hace falta tener un arsenal para ejercer el terror, porque, digamos, ese es su activo, es el generar terror en la población, ¿no? Y eso es muy evidente cuando uno analiza y casos de extorsión, sobre todo casos judiciales, ¿no? Donde se cuenta con, digamos, con de repente un testigo confeso involucrado, en el cual explica muy bien cómo se ejerce toda esta cadena de terror a una persona, ¿no? Es decir, en un barrio, normalmente, por decir algo, existen 20 comercios
Los 20 están pagando una extorsión periódica que acá se le conoce como renta, que es una pequeña cantidad cada semana o cada mes. Y eso se hace obviamente bajo coacción o bajo amenaza de muerte, ¿no? Aquella persona que se atrasa en el pago de esta extorsión, pues lo matan, ¿no? Entonces, no hace falta matar a los 20 personas, ¿no? Matan a una persona y eso les da todo el dominio territorial, ¿no? Y eso lo pueden hacer perfectamente con una o dos armas. Gracias, Suchit. Mira, es importante decir que en la investigación hicimos una revisión, por supuesto, de algunas cosas que son oficiales y otras no, y vimos que, por ejemplo, en México no hay una cifra, es un problema común las cifras. En Estados Unidos, Diego Fonseca dice que hay más o menos 300 millones de armas en uso civil, ¿no? Casi incluso un poco más que la propia población. En otros países no hay a veces mucha información sobre lo que hay en ese punto, pero Mario hizo un ejercicio muy interesante y quisiera que lo cuentes en un par de minutos, Mario, haciendo un esfuerzo de síntesis. ¿Cómo hiciste ese cálculo de cuántas armas hay en Colombia? Eso fue muy interesante. ¿Lo puedes explicar, por favor? Bueno, mira, me encontré con el problema que ya Víctor y Suchil detallaron, es decir, la absoluta falta de información respecto a ese tema. Entonces, yo hice como digamos dos o tres consultas paralelas. La primera es que intenté construir un índice personal y lo hice de la siguiente manera, o sea, traté de buscar todo en fuentes oficiales, digamos, el número de soldados que hay en Colombia, el número de efectivos de la policía, el número de guardias de seguridad de empresas registradas, el número, digamos, de todos los clubes de caza y tiro que hay en Colombia. O sea, traté de imaginar hasta donde fuera posible. Para que tú veas, y las personas que nos están escuchando, las dificultades de hacer eso, hay un caso que es muy especial. Colombia, en algunas zonas del país, pues hay una ganadería extensiva y es de uso común lo que se llaman los rifles sanitarios. Ahora, ¿dónde encuentras tú cuántos rifles sanitarios hay en Colombia? No encontré, y eso que lo busqué con bastante ahínco, pero no encontré ninguna cifra sobre eso. De todas maneras, a pesar de las dificultades, pues logré concluir que más o menos en Colombia armas legales que tengan registro, salvoconducto, hay aproximadamente 1 millón de armas. Y luego entra una cosa difícil de calcular, es cuál es la proporción respecto a las armas ilegales. Estamos hablando, digamos, de armas ilegales que no tienen ningún tipo, pues, digamos, de salvoconducto, y también las armas hechizas. Todos los investigadores, en ese caso, pues, digamos, hacen cosas un poco aproximativas. Entonces, para algunos dicen, por ejemplo, la Universidad del Rosario tiene un observatorio de armas ligeras en Colombia. Entonces, pese a lo muy cautos que son, pero se inclinan porque la proporción es 1:4. Consultando otros, digamos, especialistas, colegas que cubren conflicto armado, yo no me dedico a eso, pero pues digamos hice una consulta con varias personas que sí están en terreno constantemente y más o menos estuvieron todos de acuerdo en que pudiera ser de 1:4 más o menos, lo cual nos daría unos 4 millones. Si tú quieres añadir un margen de error importante, pudieran ser 5 millones de eso. Mi tesis es que en el caso colombiano, y esa hipótesis la corrobora, por ejemplo, la encuesta mundial de armas ligeras, es que Colombia no tiene tantas armas como haría presumir la mucha violencia del país. Ahora que decía, pues, por ejemplo, nosotros estamos todavía en el índice de homicidios por encima del 20%. O sea, todavía sigue siendo una cifra pues, espantosa. Entonces, el problema no es tanto la cantidad de armas, sino el punto en que hemos insistido, la letalidad de las armas que se utilizan en el conflicto colombiano. Como lo dije antes, creo que hay muchas razones para presumir con bases bien fundadas
que un arma interviene en una multitud muy grande de crímenes, haciendo, por supuesto, la diferencia de que Colombia es un país en el cual, pues, hasta no hace mucho, pero todavía, digamos, hay dos guerrillas, las disidencias de las FARC y el ELN, que están activas. Y están todos los grupos paramilitares y están las BACRIM. Evidentemente, las FARC o digamos estas disidencias de las FARC sí utilizan un armamento pesado que no es el que estamos discutiendo aquí. Como lo dijo Sushil, también en la delincuencia común, en ciertos grupos criminales, pues te basta tener una pistola 9 milímetros para tener control sobre la zona que tú necesites. Perfecto. Bueno, nos ha ganado el tiempo con el tema que es tan fascinante en realidad por toda la complejidad que tiene y todos los actores y todo eso, pero yo quería cerrar un poco con la impresión de Víctor. Algo comentaste y te me adelantaste un poco a la pregunta, pero la insisto porque hay un dato que puede darnos un panorama y te pido que lo respondas en un minuto máximo. En la entrevista que tuvimos contigo, nos dijiste que en el 2014 el índice de victimización por delitos con arma de fuego era más o menos 8% y ahí ha ido subiendo. Y nos decías que siempre se tuvo el miedo de que pasara el 10% porque entonces ya se estaría hablando de un problema. Y estamos ya más del 12.8% por lo menos. Entonces, ¿eso qué situación pinta en el Perú actualmente? Si lo puedes decir así muy cortito. Bueno, el tema es que el crimen no es tanto como lo menciona Mario en un conflicto, ¿no? Pero ya en términos de seguridad ciudadana, estamos hablando de un tipo de crimen más letal, ¿no? Hay que ponerle ojo al tema de la extorsión, ¿no? Un poco para coger algunas preguntas que se hicieron, por ejemplo, acá los sicarios jóvenes suelen usar las Glock, ¿no? Por ejemplo, se han dado incluso reportajes en que estos usuarios habían sido legales, ¿no? Al momento en que los detienen, se termina corroborando que tenían licencia. Entonces, lo que hay que trabajar es el trabajo más de inteligencia a nivel policial. Esto no es un tipo de crimen solo para, digamos, trabajar a niveles de prevención o tipo comisaría, sino necesitan unidades de investigación. El crimen organizado, las bandas criminales, como se conocen aquí, no como las que hay en Colombia, obviamente, estas son de más delito común y organizado, pero citadino. Es un problema de seguridad ciudadana. Lo que hay que mejorar en el ámbito de uso de armas por partes civiles es la regulación y la eficacia del ente regulador. La norma está creada. Lo que hay que ver es qué herramientas tiene la gestión para implementarla, ¿no? La falta de transparencia quizás es una falta o limitaciones en la gestión, otra vez pensando de buena fe. Y lo otro, el complemento, es el tema de persecución penal apuntalando más a la investigación y a la inteligencia. Si el sistema de control de armas de uso civil funciona bien, el Registro Nacional de Control, la información puede ser evaluada a partir del registro, tanto armerías como empresas, ¿no? Quienes destinan para un uso delincuencial aquello que tienen de manera legal, van a saltar, ¿no? Como una anomalía. Ok, Víctor. Bueno, muchas gracias, Víctor. Perdona que se nos ha ido el tiempo. Yo quiero agradecer especialmente a todos ustedes, a Mario, Suchit, Víctor, por habernos acompañado en esta segunda edición del programa. Es un tema, como digo, fascinante y seguramente en algún momento volveremos a hablar de seguridad y tal vez nos encontremos nuevamente en un proyecto parecido. Muchas gracias a los que han estado conectados y si alguna pregunta queda en el tintero trataremos de responderla por interno con el aporte de alguno de nuestros invitados. Muchas gracias y los esperamos el próximo viernes en otra edición de Ojo Público Pregunta. Ahora les paso a mostrar un pequeño resumen de los hallazgos de la investigación que hicimos y bueno, con eso nos despedimos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego.
Se ha incautado 2 armas de fuego. Se ha encontrado un revólver calibre 38, como lo pueden observar, y una pistola Baby. Del banco en la mañana, ayer en la mañana, y se logró capturar a 3 sujetos con 2 armas de fuego. El problema no son los usuarios legales, porque nuestras armas tienen licencia, estamos registrados, saben quiénes somos, cuántas armas tenemos, dónde vivimos, en qué trabajamos. Como que tú tengas un bate de béisbol, se meten a tu casa, tú te defiendes con lo que tienes. Y si yo tengo eso, me tendría que defender. El problema son las armas ilegales, las armas que provienen de un mercado negro, que muchas veces lamentablemente provienen de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, incluso las alquilan.